Buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días, bueno, espero que se encuentren muy bien. Mm, Necesito que estén muy atentos, ya que el propósito de la clase de hoy es uno de los, digamos que, más importantes de la trigonometría y es cómo se construyen las funciones trigonométricas a partir de la circunferencia unitaria. Es una de las enseñanzas que, centrales de décimo, ya que la idea no es colocar en un graficador seno de x y ya, o coseno de x o tangente de x y ya, ¿vale? Es saber de dónde es que sale la curva de cada una de esas funciones trigonométricas. Entonces, lo de hoy va a ser un poco más como, ¿cómo decirlo? Como, no sé si sea interactivo, pero vamos a trabajar GeoGebra. Es decir, vamos a hacer dos construcciones. Una construcción con GeoGebra, con deslizadores, con animaciones, con todo lo que tiene y nos ofrece la herramienta. Y la otra construcción la vamos a hacer con regla, compás y transportador. O sea, una de manera virtual y la otra de manera manual. ¿Sí? Entonces, por favor, van a estar muy atentos a todo lo que se va a realizar hoy. Y sobre todo a esas personas, tenemos 23 personas. Bueno, yo me imagino que ustedes se hablan entre sí. Sobre todo aquellas personas que no, o sea, quieren solventar o van a solventar esa nota de participación, porque uno de los puntos del taller va, va a ser realizar un video de una captura de pantalla junto eh, con audio, sí, con audio, realizando la misma construcción que voy a hacer hoy y la del coseno. Entonces, eh, espero que esas personas presten mucha atención. Yo sé que eh, es solo seguir indicaciones. O sea, es repetir lo que yo voy a hacer ahorita en GeoGebra. ¿Listo? Y pues obviamente haciendo su explicación propia de cómo fue que entendió el ejercicio. ¿Listo? Entonces van a tomar nota de cada paso del que yo voy haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces 7 y 2 minutos. Sí, señor. Mm, el martes. Yo creo que lo que pasa es que la otra semana, si no estoy mal, ya es la última semana de clases. Porque no estoy seguro si nos den los espacios de la semana de bimestrales. Tengo que confirmar eh, con el jefe de área. Entonces, creería yo que el martes diré esas notas. Si en dado caso la semana bimestrales no tenemos clase. Es que no estoy seguro. Toca revisar bien la situación con el jefe de área. Y si en dado caso es así como les estoy comentando, entonces la siguiente semana es la última de, de clase antes de las bimestrales. Entonces el martes les daré esa nota. Cuénteme. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir la clase, ojalá nos rinda, vamos a dividir la clase en tres partes. La primera parte vamos a dar la clave para poder solucionar unos dos o tres ejercicios más del MEC. La segunda parte vamos a hacer la construcción de la función seno y la función coseno. Y la tercera parte va a ser el espacio de unos 5 o 10 minutos para poder hacer preguntas acerca del taller. ¿Listo? Entonces espero que me colaboren con la participación si en dado caso les estoy preguntando para que la clase se vuelva un poco más dinámica y podamos llegar a esos tres tiempos dentro de la clase. ¿Listo? Bueno, entonces voy a empezar a llamar lista. Décimo A.
Listo, hoy es 11, ¿no? 11. Zorro. Zambrano. ¿Dónde está Zambrano? Soler. Pineda. ¿Cómo? Ok, cuando ingrese le dices que por favor se... eh, listo. Pérez. Gracias. Señor Pérez, bienvenido. Porque no había, no había estado en las clases. Bueno. Peña. Ah, ok. Peña. Ahí está Peña. Pero el... Pero no te escucho. Peña, otra vez, por favor. ¿Ustedes escuchan a la señorita? Yo no la escucho. Ok. Por el chat, porfa, señorita Peña. Si estás. Parada. Novoa. Ah, sí, ahí está. Ahorita. Marulanda. López. Gracias, señorita Peña. Ok. León. ¿No está León? Bueno. La Torre. La Torre. Ok. Lara. Jordan. Guerrero. González. Ok. Garzón. Farfán. Espinosa. Duque. Delgado Rodríguez. Delgado Montenegro. Cerquera. Perdón. Cortés. Carrillo. Campos. Bernal. Báez. Ávila. Avendaño. Alvis. Acevedo. Abril. Listo. Por última vez, León. Pineda. Y Zambrano. ¿Hace cuánto no los tenía todos? Bueno, entonces, por favor no se vayan a desconectar porque hay una noticia para las personas que van a, a solventar la nota de participación con un taller. Entonces, yo ya les dije algunos, pero como no estaban conectados todos, entonces, por favor, presten mucha atención ahorita en la clase. Bueno, entonces, primera parte de la clase, la primera parte de la clase va a ser darles la llave o la clave para poder realizar otros 3 puntos del MEC. ¿Listo? Listo. Entonces, acá, me imagino que ya se está viendo la pantalla. Décimo C, décimo A, debe ser este de acá. Décimo A, sí. Bueno.
Por favor me confirman que ya hemos trabajado el 2 3 y 4. Punto 2 3 y 4. Listo. Ok. Entonces, de los puntos del Meccle, entonces vamos a iniciar con el punto 5. Vamos a dar clave de 5 8 9 y si en dado caso se puede el 10. Entonces, punto 5 del Meccle. ¿El 5 ya lo hicieron? Ah, bueno, sí, sí, por favor. Eso es lo que yo necesitaba, que me confirmaran cuáles eran los que ya hemos hecho. Ok, entonces espérenme, ya busco bien dónde es que estamos. Creo que somos. A ver, estos de acá, ¿puede ser? Oh, no, no, es lo mismo. O sea, el 5 ya lo hicimos, el 8 no. Madre, entonces, ¿dónde están? Ah, ok, ok, ok. Esperen a ver porque no encuentro el ángulo. Ah, ya sé, de pronto, ¿dónde fue que lo puse? Acá, debe estar por acá. Decimoceno. Ah, no, décimo A. Aquí está. Ah, Mecle 8. Esto fue lo que les expliqué, ¿sí? Ok, listo. Entonces del 8 ya llegamos. El 9 no. El 9. El 9 no, listo. Entonces vamos a seguir con el 9. Entonces ahora sí. Voy a utilizar este de acá. Acá. 5. Utilizamos este de acá. A ver. Voy a colocar que esto es de ustedes. Por si acaso. 10. Ah. Bueno. Entonces. Punto 9. Aquí está. El punto 9 prácticamente que lo podríamos chulear de una vez, debido a que es un ejercicio de los que ya habíamos trabajado al principio del periodo, ¿se acuerdan? Que era solucionar triángulos rectángulos a partir de dos lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este triángulo rectángulo, en el A, en el punto A, se le están dando A, el cateto A, el cateto B, y hay que hallar la hipotenusa. ¿Quién podría decir rápidamente con qué teorema se soluciona este ejercicio? ¿Con qué? Con Pitágoras, ¿cierto? Con Pitágoras, o sea, se puede sacar rápidamente con Pitágoras porque tiene dos lados y el tercero sale con Pitágoras. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, estamos preguntando la hipotenusa, entonces el pitagorazo para poder encontrar la h, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el B, le dan C y le piden A. Entonces le dan B, le dan C y le piden A, o sea que es Pitágoras para encontrar un cateto. Entonces sería la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado y sacarle la raíz a eso, ¿no? Y si ustedes ven bien, uno de esos triángulos no es posible. Creo que ya habíamos llegado a la conclusión de que cuál era el que no se podía construir. El F, correcto, el F. ¿El F por qué? ¿Quién dijo el F ahí? ¿Quién habló? Señorita Cerquera. Cerquera. Listo, perfecto. Sí, entonces efectivamente es el F porque la hipotenusa no puede ser menor a los catetos. Entonces el F ya usted coloca como no es construible y listo. Y el resto usted aplica teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces voy a colocar aquí que el punto 9, la llave es el teorema de Pitágoras. O sea, en realidad es hacer un Pitágoras suya. ¿Listo? Bien, punto 10. Vamos con el punto 10.
Entonces, dice, responda a las siguientes preguntas implementando el teorema de Pitágoras. Ojo, están diciendo directamente que la herramienta que usted debe utilizar es el teorema de Pitágoras. Sin embargo, pues cada uno de ellos tiene como su manera de abordar. A ver, dígame por favor cuál fue el ejercicio que nosotros hicimos cuando hicimos la introducción al tema. ¿El A, el B, o el C o el D? De eso ya hicimos uno. Necesito saber cuál fue. ¿Ni idea? Bueno, entonces van a elegir dos. Rápido que el último pedazo de la clase es para responder las preguntas del taller. C y D, listo. Entonces, C y D. ¿Cuánto mide la diagonal de un cuadrado igual a 1? ¿Cuánto mide la diagonal de un cuadrado igual a 1? Entonces, vea, haga de cuenta que usted tiene un cuadrado acá. Y le están solicitando la diagonal. Bueno, le están solicitando esa diagonal. Entonces, va a ser bastante sencillo, porque si usted tiene el lado del cuadrado, por ejemplo el lado del cuadrado es 3, ¿usted cómo hace para encontrar la diagonal? Listo. O sea que ese punto 10 es sencillo. Teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. ¿Listo? O sea, el C. Y el D. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal es igual a 9? ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal es igual a 9? Entonces nos están dando una situación pero como inversa, ¿no? ¿Cuánto mide la diagonal de un cuadrado si su diagonal... ¿Cuánto mide el lado, no? ¿Cuánto mide el lado? Sí, ¿cuánto mide el lado? Entonces vamos a graficar aquí otro cuadrado. A ver. Si su diagonal en este caso es igual a 9 centímetros, entonces voy a colocar otro valor, por ejemplo 100 metros. ¿Listo? Entonces la idea es encontrar el lado. Tenga en cuenta que el lado, usted para poder encontrar el lado, usted lo debe llamar como una incógnita, como una variable o algo. Entonces podríamos llamarlo x, ¿sí? Si esto mide x por acá, y como es un cuadrado, entonces esto también debe medir x por acá, ¿sí o no? Entonces, a partir de estas figuras, usted va a sacar una ecuación que relacione x y que relacione 100. Entonces es bastante sencillo porque usted sabe que 100 al cuadrado es igual a x al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí o no? 100 al cuadrado es igual a x al cuadrado más x al cuadrado, o sea que 100 al cuadrado es 10.000, y x al cuadrado más x al cuadrado son dos veces x al cuadrado, y esta ecuación ya está lista para despejar x, ¿sí o no? Primero pasa el 2 a dividir y luego el cuadrado pasa como raíz y ya encontraría x. Bastante sencillo ese punto. Entonces el punto D también ya quedó resuelto. ¿Listo? Y a ver, voy a explicar el A con otro ejercicio porque creo que ninguno de estos dos los hemos hecho, no sé, no estoy seguro. Pero entonces voy a hacer una explicación del A. Con el A usted va a entender el B. A. Calcular la altura de un triángulo isósceles si su base mide 6 y cada uno de sus lados iguales mide 4. Entonces voy a hacer un ejercicio bastante parecido. A ver, el A. Voy a colocar un triángulo isósceles, pero entonces un isósceles más o menos así. ¿Listo? Entonces, les están dando los tres lados, ¿no? En el ejercicio A, le están dando los tres lados. Entonces yo voy a decir que este lado mide 11 y este otro lado mide 5, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide la altura? ¿Cuánto mide la altura? ¿Vale? Bien, a ver,
¿Quién podría decirme cuál sería la forma para poderlo encontrar, para poder encontrar esa h? Altura es igual a 2.5, bueno, raíz cuadrada de 2.5 por 2 más raíz cuadrada, digo menos, me enredé, qué pena, es raíz cuadrada de 11 a la 2 menos 2.5 a la 2. Sí, señor, perfecto, perfecto, sí, señor Campos, vale. Aquí tengo, aquí, listo. Efectivamente, efectivamente esa sería la forma de encontrar esa altura, ¿sí? La forma de encontrar esa altura es a partir de Pitágoras, pero entonces si se dan cuenta, Pitágoras se puede a partir de un triángulo rectángulo, entonces usted sabe que ahí se está formando un triángulo rectángulo. Si toda la base mide 5, entonces este pedacito mediría 2.5 y aplicar Pitágoras para hallar este cateto. Por eso es que era 11 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado, la raíz de eso, ¿no? Y listo, ya tendríamos el ejercicio hecho. Bueno, entonces espero que con el... ¿Cómo? Pitágoras, el cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, aquí en este caso sería 11 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado, para encontrar el cateto que hace falta. Pues en este caso el cateto no es C, sino es H, ¿no? O sea, H, la altura del triángulo, ¿no? La altura del triángulo. Listo. Bien, entonces ya tendríamos la llave para poder realizar el punto 10. El punto 10b ya no es un triángulo isósceles, sino es un triángulo equilátero, pero él vuelve a tener simetría. Entonces, como vuelve a tener simetría, entonces la base mide 8 y la diagonal mide 8, ¿cierto? Pero entonces, como usted va a sacar la altura, uno de los catetos, entonces, ¿cuánto mide? 4. 4 porque es la mitad, ¿cierto? 4 porque es la mitad. Así como hicimos este, ¿no? Si la base mide 8, entonces el cateto que está acá medirá 4. ¿Sí? Y se hace de la misma manera. Bien, ya que ya tenemos la llave para poder hacer el 10. Vamos con el 11. Bueno, el 11 es un ejercicio. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triángulos. Sin embargo, en esos 8 triángulos tengo que comentarles que lo de lo de las rayitas, ¿se acuerdan de las rayitas del ángulo que yo les expliqué? En este ejercicio, como yo lo bajé de internet, entonces no me percaté. Vea que dice que o sea, tiene rayita acá y tiene rayita acá como si estos dos ángulos fueran iguales. Y tiene rayita acá y tiene rayita acá como si estos dos ángulos fueran iguales y pues lógicamente si se dan cuenta los ángulos no van a ser iguales. Así que aquí no van a tener en cuenta esa rayita, ¿listo? Solo que este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta, ¿vale? ¿Qué hay que hacer con estos triángulos? Hay que solucionarlos completamente, vea. Aquí dice, hay que solucionar completamente los siguientes triángulos rectángulos calculando los lados faltantes y los ángulos alfa y beta. Si en dado caso es que faltan, ¿no? Entonces, para poder acá, por ejemplo, encontrar el lado faltante, se aplica teorema de Pitágoras y los ángulos. Entonces, ¿cómo encontramos los ángulos? ¿Con qué herramienta? Las razones trigonométricas. Correcto, con las razones trigonométricas. Perfecto. ¿Quién habló ahí? Zambrano. Zambrano. ¿Y quién más? David, creo. David. Marulanda. Ah, Marulanda. Listo. Muchísimas gracias. Efectivamente, con las razones trigonométricas. Entonces, así con las razones usted podría encontrar ese ángulo alfa y ese ángulo beta. Y por acá, pues, de pronto para eh, ser claros con eso, se les da un ángulo en radianes, ¿no? Pi séptimos. Entonces, si usted quiere, hace la conversión primero a grados y luego ahí sí empieza a realizar el ejercicio. O si no, usted puede colocar su calculadora en radianes y trabajarlo directamente por ahí. Pero como quiera, ¿no? Como quiera, porque como tiene que encontrar el otro ángulo, entonces prácticamente creería yo que es mucho más sencillo haciendo el cambio a grados. ¿Listo? Entonces ese sería el punto que 11, ¿no? El punto 11 ya tendríamos la llave. ¿Listo? El punto 11. Entonces, razones trigonométricas. Y obviamente también el teorema
de Pitágoras. ¿Listo? Bueno, entonces con esto terminamos la primera parte de la clase, que es darles de pronto la llave para poder realizar algunos otros ejercicios del MECLE. Entonces, des en cuenta por favor que, perdón, des cuenta acá que aquí ya tiene, vea, toda la teoría para hacer 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? O sea que ya tiene todo esto para poder solucionar. Entonces espero que... Sí, señor. Sí. Ok, uno de los resultados es positivo o negativo. Un ángulo, como en este caso, se está trabajando ángulos como magnitudes, las magnitudes no pueden ser negativas. Correcto. Bueno, bien, entonces ya terminamos esta primera parte de la clase y vamos a seguir con la construcción de las funciones. Bueno, entonces, a ver, creo yo que ya, por favor me confirman, nosotros ya vimos cómo hacer conversiones de radianes a grados, de grados a gradianes y todo eso, ¿sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar nuestra construcción de las funciones seno y coseno. Bueno, entonces, aquí es donde la información que les iba a dar a las personas que van a sacar su nota de participación con el taller. Me van a prestar mucha atención con el paso a paso que voy a realizar, las indicaciones para construir la función seno dentro de GeoGebra. ¿Listo? Son muchos pasos. Entonces, como esta clase va a quedar grabada, de ahí van a poder de pronto revisar el paso a paso con mayor detenimiento, porque son muchos los pasos que hay que hacer para poder construir la función seno en GeoGebra. Entonces, ese va a ser uno de los puntos de su taller, que es enviar un video de captura de pantalla junto con audio, o sea, activando su micrófono. Ahí sí yo no sé cómo van a hacer, van a tener que solucionar esa situación de em, del micrófono y demás, o por lo menos pedir no sé, un computador que le funcione el micrófono para las personas que, yo creo que aquí solo hay una o dos personas que tienen dificultades con el micrófono, y entonces esperaré que lo solucionen para ese momento. Entonces, van a hacer una captura de video de la pantalla de su computador, haciendo usted mismo la construcción. ¿Listo? Entonces, yo no le estoy pidiendo nada del otro mundo, porque es seguir las mismas instrucciones que yo voy a hacer acá. ¿Sí? Las mismas instrucciones. Y por ejemplo, para la función coseno, eh, les voy a enviar un video. O sea, es replicar la información mientras que usted va eh, explicando. ¿Sí? Mientras que usted va explicando. Entonces ese sería uno o dos puntos del taller ahí, como para que ya solo tenga que realizar otros tres. Bueno, entonces, lo primero que usted va a tener que hacer, ojo que vamos, o sea, la idea es poder construir la función seno y la función coseno a partir de la circunferencia unitaria, ojo, la circunferencia unitaria, por medio de dos métodos: el virtual GeoGebra y el segundo método es regla, compás y transportador. Es decir, como si tuviésemos una hoja, una regla, un compás y un transportador y un lápiz. Con eso también se puede construir las funciones trigonométricas. Entonces, hoy vamos a construir la función seno y la función coseno. La función seno la vamos a hacer con virtual GeoGebra, y la función coseno la vamos a hacer con regla, compás y transportador. ¿Listo? Con regla, compás y transportador. Entonces, vamos a hacer ahora, por primera vez vamos a graficar la función seno. Yo les comenté, o les pregunté a los otros décimos, y me dijeron que ustedes el año pasado no hicieron las gráficas. Yo pensé que ustedes habían hecho ya las gráficas de las funciones. Entonces, creería yo que es muy importante esta clase, porque si no estoy mal, en el martes de prueba siempre les sale funciones trigonométricas, ¿no? La función seno, la función coseno, la función tangente, ¿no? Entonces,
eh, van a prestar bastante atención sobre la caracterización de estas funciones, caracterización y propiedades. Bueno, entonces vamos a iniciar. Lo primero que hay que hacer es abrir un GeoGebra geometría. ¿Listo? GeoGebra geometría. Entonces usted coloca ahí en su navegador GeoGebra geometría. Dime. Muchísimas gracias. No sé por qué no me suena el chat. Esperen un momentico. Gabriela, a ver, ¿qué te digo yo? Tu nota por el momento va como en 4.6, 4.7. Entonces su merced decidirá si quiere subir esa nota o no. O sea, más o menos estoy respondiendo tu pregunta de manera puntual a ti, ¿no? Entonces, eh, ahí tú decides si lo haces o no, ¿vale? Bueno, entonces, aquí, bueno, no tiene que salirles esto. Y entonces ya quedó abierto el GeoGebra geometría, ¿vale? Entonces, por favor, presten mucha atención. Van a colocar esto un poquito más pequeño y van a abrir aquí todas las herramientas. Dos veces hay que darle más acá, ¿ver? Más y más, otra vez, para que salgan todas las herramientas de GeoGebra geometría. ¿Listo? Luego vamos a tener que revisar cómo colocar las coordenadas, o sea, los ejes, la cuadrícula. Entonces ustedes le dan aquí en la ruedita, le dan acá mostrar ejes y también le van a dar cuadrícula visible. Si quieren, entonces le colocan la cuadrícula mayor y ya. Ahí digamos que ya tenemos nuestros ejes y la cuadrícula. Ojo, es GeoGebra geometría. Ahora para poder cambiar las unidades del eje X, porque no vamos a trabajar las unidades en 1, 2, 3, 4, sino las vamos a trabajar en radianes. Ustedes van a tener que colocar aquí en configuración eje X. Vea, en el eje X solo va a cambiar el eje X. En las unidades donde dice unidad va a colocar pi. Entonces ahí, vea, se le cambian las unidades en pi, 2pi, 3pi. Sin embargo, para que nosotros revisemos un poco más de divisiones de ese eje, vamos a colocar aquí que tenga una distancia de pi medios. Y vea, entonces ahí ya queda el plano cartesiano dividido en el eje X en pi medios. Vea, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, y ahí digamos que se está completando la cuestión. Como la vamos a graficar solo de 0 a 360, entonces vamos a hacer un zoom para que aquí nos quede hasta 2pi, ¿no? Por ejemplo, ahí ya nos quedaría perfecto. Bueno, entonces, póngale cuidado. Lo primero que vamos a tener que graficar es una circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria centrada en 0, 0. Entonces usted va a ir a las herramientas donde dice circunferencias, y en circunferencias va a colocar la herramienta que dice circunferencia dado el centro y el radio. Ojo, no centro y punto, sino centro y radio. Entonces va a colocar aquí esta herramienta. Ahí le dice que tiene que seleccionar el centro y luego ingresar el radio. Entonces el centro va a ser el 0, 0, y el radio, como es una circunferencia unitaria, va a ser un radio de 1. ¿Listo? Y le va a dar OK. ¿Vale? Sí, señor. Cuénteme. Tiene que revisar el video, porque es que digamos que ahí acabo de explicarlo. Póngale que va a ver eje X aquí en la ruedita, va al eje X, unidades en pi, que esté en pi, y luego la distancia que se empiece a pi medios. ¿Listo? Y ahí ya cambia el eje. Bien, entonces, y también les recomiendo que si en dado caso no queda claro algún paso, revisen el video de la clase. Bueno, entonces, perdón, acá esto no. Entonces aquí con estas flechitas ustedes pueden ir hacia atrás o hacia adelante en los pasos, ¿no? Bueno,
Ya teniendo la circunferencia unitaria, veas, una circunferencia de radio 1, es una circunferencia de radio 1, entonces vamos a colocar un punto, van a colocar ahí en la herramienta punto, van a colocar un punto acá, en donde se cruza la circunferencia con el eje X, por este lado, vean, ahí está, ¿sí? Entonces van a colocar ese puntico, ojo, ese punto cuando estamos hablando de intersecciones, ese punto tiene que salirle de color gris. Si le sale el punto de color azul significa que no es ninguna intersección, ¿vale? Entonces por favor tengan cuidado con eso. Bien, entonces van a colocar ese punto, ¿listo? Van a colocar ese punto. Luego de colocar ese punto de intersección van a ir a la herramienta que se conoce como deslizador, vea. Hay un deslizador. Ese deslizador es una herramienta bastante interesante que le permite a usted espérame un momentico, que le permite a usted colocar o trabajar una variable que se mueva de un número a otro. Entonces póngale cuidado. Deslizador, otra vez, va a colocar aquí el deslizador, lo va a ubicar por acá, ¿sí? Por arriba, no importa. Usted lo puede ubicar en cualquier lado. Le va a dar la naturaleza del deslizador, tiene que ser ángulo, ¿listo? Tiene que ser un ángulo. Y aquí no va a cambiar nada, ¿listo? Lo va a dejar tal cual y le va a dar OK, ¿listo? Y ese deslizador, vea lo que pasa. Es una variable, esa es la variable alfa que se está moviendo de 0 a 360 grados. ¿Listo? Bien, luego de generar ese deslizador, entonces usted va a ir a la herramienta que dice, en medición, hay una herramienta que dice ángulo dada su amplitud. Un ángulo dada su amplitud. Entonces, usted la va a seleccionar y abajo le dice, vea, tiene que seleccionar el punto lateral, el vértice y luego la amplitud. Entonces el punto lateral va a ser el punto que se cruza la circunferencia con el eje X. Entonces ese va a ser el punto lateral, el vértice va a ser A. Entonces usted va a colocar primero el B, luego el A, y ahí le va a pedir la amplitud. Entonces usted va a borrar ese 45 grados y en amplitud usted va a colocarle el nombre del deslizador, que en este caso es alfa. Ojo, no es A, eso es un alfa. Entonces usted como coloca alfa, entonces aquí se va a la parte de calculadora en las entradas y aquí abajito le sale como un teclado, ¿ve? Y ahí usted va a buscar en las letras, ojo que son en las letras griegas, el alfa, ¿no? El alfa. Entonces usted busca aquí el alfa. ¿Dónde está alfa? Aquí está alfa, ¿no? Entonces para que le salga acá, entonces usted tiene que seleccionar aquí y colocar alfa, vea. Ahí ya salió. Entonces, y le da OK. Vea, ¿qué va a pasar? Cuando el deslizador se mueva, vea que ese ángulo, ese punto también se va a mover, vea. ¿Listo? Entonces, eso tiene que suceder cuando usted le coloque el nombre a ese ángulo como alfa. ¿Vale? Entonces ya tenemos listo nuestro deslizador en cuanto a ese ángulo. Ahora, póngale mucha atención. Sigue la construcción de lo que se conoce un arco. El arco de circunferencia, entonces está dentro de las herramientas de circunferencia, va a donde dice arco de circunferencia, ¿sí? Arco de circunferencia, y va a generar un arco entre B y B', ¿sí? Entre estos dos puntos. Entonces, vea, el arco se va a formar, sin embargo, va a quedar esperen un momentico que ahí quedó mal, esperen. Arco de circunferencia, vean. Ahí, por ejemplo, utilicé mal la herramienta porque dice 3 puntos. Primero el centro, ahí dice otra vez. Primero el centro y luego los otros 2 puntos. Entonces, por eso es que debía primero señalar el centro primero y luego los otros 2 puntos. Vea, los otros 2 puntos. Si no sé si ustedes se percaten, pero ese gris va a quedar un poquito más oscuro. Para poder entender dónde quedó ese arco hecho, aquí en el menú de entradas, aquí le dice, vea, ahí quedó su arco de circunferencia. Entonces, vamos a configurarlo y con otro color para que sea notable, ¿no? Para que se vea, ahí está. Y le podemos cambiar el color, vea, usted le da aquí en las 3 rueditas, configuración, va a color y ahí le cambia, listo. Y en el estilo, entonces para ponerle un poquito más de grosor, a ver, le vamos a colocar un grosor de 10, vea, entonces se generó el arco. Y como el arco está subtendido a este punto B y el punto B está subtendido al deslizador, vea lo que va a pasar, vea ese arco cómo se está moviendo.
¿sí? Se está moviendo ese arco ahí. Bueno, entonces ahí ya quedó nuestro arco moviéndose con el deslizador. Ahora vamos a utilizar la herramienta que se conoce como segmento dada su amplitud, o perdón, segmento dada su longitud. Aquí está, segmento de longitud dada. Entonces usted va a darle clic ahí encima, ¿sí? El segmento lo vamos a generar acá, es decir que la idea es que este arco también se estire sobre el eje X cuando nosotros lo deslicemos más, ¿no? Entonces ese segmento lo vamos a trabajar a partir de la siguiente instrucción. Vea, entonces segmento dada su longitud. Entonces usted va a tener que colocar un punto. Entonces vamos a seleccionar el punto del centro y le vamos a colocar una longitud. ¿Qué longitud va a ser? No va a ser cualquier longitud, va a ser la longitud del arco, el arco que acabamos de construir. Y usted se va a dar cuenta acá que el arco tiene la letra D. En este caso entonces usted le va a colocar aquí la longitud de ese arco va a ser D. ¿Listo? O sea, la misma longitud de arco. Y le va a dar OK. Entonces ahí, en ese sentido, usted vea, a partir de eso, cuando usted aumente el arco, también va aumentando ese puntico que es como un segmento. Entonces ahí usted genera un segmento. Acá en las entradas, al final le va a salir segmento, vea, segmento, el segmento que usted acabó de realizar. Entonces le va a cambiar el color. Entonces configuración, color, acá, que perdón, un momentico porque le cambié fue el color al deslizador. Vea, entonces otra vez al segmento. Entonces señalan el segmento, que señale el segmento, 3 puntos, configuración, que el color sea rojo, ¿sí? Y le vamos a cambiar el estilo para que la línea sea un poco más gruesa. Y ya, grosor de trazo. Ahí está, vea. Entonces ahí se está generando el segmento a partir de la longitud de ese arco. Vea. Entonces vea, el ángulo está cambiando entre 0 y 360 grados. O sea que si completamos toda la circunferencia, el segmento va a tener que llegar a ¿dónde? A 2pi, vea. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que 360 también equivale a 2pi. Por este lado también se les podía explicar ese hecho. Listo. Entonces ya tienen el arco y el segmento construido. Por favor, van a prestar mucha atención. Después de esto usted va a tener que sacar un poquito de ideas de dónde es que va a salir el seno. Ojo que vamos a construir el seno. Entonces, primera pregunta importante: el seno como razón trigonométrica es ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Perfecto, señorita Parada, ¿sí? Sí, señor. Listo, señorita Parada. Entonces, efectivamente, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, vamos a construir un triángulo acá. Vamos a construir un triángulo acá a partir de un ángulo y un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ver? Porque vamos a tener que trabajar con un cateto opuesto y con la hipotenusa. Entonces usted va a trabajar lo que se conoce como bueno, va a colocar aquí el ángulo por este lado de acá. Va a colocar ese ángulo, un ángulo obtuso. Va a colocar un ángulo obtuso y ahí vamos a construir lo siguiente. Vale, cuidado. Va a seleccionar la herramienta que se llama perpendicular. Construir una perpendicular, una recta perpendicular. Entonces va a construir una recta perpendicular al eje X que pase por este punto, vea, por este punto, por el punto del ángulo, ¿no? Entonces va a construir esa recta perpendicular y ya, ahí está. Entonces cuando usted mueva el deslizador, también se está moviendo esa recta, si se da cuenta, también se está moviendo esa recta. Bien, ahora con esa recta entonces se puede generar lo que se conoce como el triángulo rectángulo, vea. El triángulo rectángulo, ¿dónde está? Usted va a colocar el punto de intersección entre esta recta y este eje, vea. Va a colocar ese punto de intersección y ahí se va a generar el triángulo, vea. Ahí está el triángulo. Punto del ángulo, el punto de intersección con el eje X y el punto central. Entonces usted va a colocar aquí en la herramienta polígono. Entonces usted va a colocar acá los 3 puntos del triángulo. Entonces coloca este punto,
luego este punto, luego este punto, y finalmente lo cierra acá, ¿no? Porque usted puede generar otro punto por acá, pero no, lo vamos a cerrar en el centro. Vea, entonces ahí ya se generó el triángulo rectángulo que necesitamos. ¿Cómo se está moviendo ese triángulo? Vea, vea cómo se mueve ese triángulo a partir de ese ángulo dado. ¿Listo? Bueno, ahora la idea es poder entender cómo es que se genera ese seno, ¿no? Ese seno. Bien, entonces póngale cuidado. Dese cuenta que este ángulo de acá se puede mover, ¿no? Es el ángulo alfa, ¿no? Usted lo puede cambiar, usted le puede cambiar el nombre. Entonces, usted le puede colocar aquí configuración en vez de beta, entonces usted puede colocarle que sea el mismo alfa, ¿no? Entonces que sea alfa, y no solo eso, sino que abajo le salga el valor y el nombre, ¿no? Entonces vea cómo sale, alfa igual a 58 grados, vea, ahí está. Entonces el alfa se está manejando con este deslizador, ¿no? Vea, ahí está, ahí se está moviendo ese alfa. Bien, por favor presten mucha atención porque aquí es donde empieza uno como a explicar cosas importantes. Vea, a ver, presten atención. En este triángulo rectángulo tenemos el ángulo alfa, ¿no? Ese es el ángulo de referencia. Ese es el ángulo de referencia. En este triángulo rectángulo, ¿cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Imposible que nadie me diga. ¿Cuánto mide esa hipotenusa? Lo mismo que el radio. ¿Quién habló ahí? Soler. O sea que ¿cuánto mide el radio? 1. ¿Listo? Entonces la hipotenusa de este triángulo mide 1, ¿sí o no? Porque es el mismo radio de la circunferencia. Entonces vea, acá cuando usted va a calcular el seno del ángulo, entonces la hipotenusa mide 1. Entonces seno del ángulo va a ser cateto opuesto dividido en 1. Pero cateto opuesto dividido en 1 es cateto opuesto. Ojo, en una circunferencia unitaria, ¿no? En una circunferencia unitaria. Uy, ¿por qué salió esa vaina? Y ahora esta cosa, ¿cómo la quito? Bueno, no sé qué pasó ahí, bueno. Esperen a ver si puedo quitar eso. De esta vaina, ¿qué pasaría? A ver. Esperen un momentico. Listo. Bueno, entonces, estábamos comentando que el seno del ángulo en una circunferencia unitaria, entonces sería solo el cateto opuesto. Entonces, como es el cateto opuesto, voy acá a referenciar el cateto opuesto como con un segmento de otro color, ¿vale? Con un segmento de otro color. Entonces, en este caso, voy a colocar acá la herramienta segmento, y voy a generar un segmento acá en el cateto opuesto, ¿no? Aquí, si este es el ángulo, el cateto opuesto va a ir de acá hasta acá, ¿no? Vean, entonces ese último segmento entonces va a estar aquí referenciado como gris. Entonces
como no queremos que salga gris, entonces vamos a cambiarle el color. Entonces configuración, color, y vamos a colocarle un color llamativo. Vamos a colocarle este azul aguamarina. ¿Listo? Este azul aguamarina. Y el estilo, vamos a colocarle un grosor bastante amplio. A ver. Ahí. Listo. Entonces ahí estamos referenciando el cateto opuesto de este triángulo, ¿no? El cateto opuesto. Y con eso, con esa longitud, vamos a empezar a trabajar el seno del ángulo. ¿Listo? El seno del ángulo va a ser el cateto opuesto. Ahora, presten mucha atención. Van a generar, van a mover van a mover este deslizador, vea, van a mover este deslizador acá, a este lado, ¿sí? Van a mover a este lado el deslizador y van a colocar la herramienta que se conoce como paralela. Una paralela, ojo, una paralela que sea paralela al eje X, pero que pase por este punto. ¿Para qué? Para poder proyectar esta altura por este lado, por estos lados de acá, ¿no? Donde vamos a construir la función seno. ¿Listo? La recta paralela. Y luego de hacer esa paralela van a colocar otra vez una perpendicular, vea, una perpendicular que sea perpendicular al eje X y que pase por este puntico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vea, cuando usted mueva el deslizador, entonces dese cuenta que este cateto opuesto se va a reflejar acá, vea, ¿sí o no? Se va a reflejar ahí. Entonces, lo que mida ese cateto opuesto se va a empezar a medir acá. Entonces, para poder referenciar ese puntico que es tan importante, este punto de acá, vea, este punto de acá, entonces vamos a colocar aquí punto, un puntico de intersección, tiene que quedar gris, ¿no? Ojo, tiene que quedar gris para que sea un punto de intersección. Y generamos acá este mismo segmento azulito, agua marina. Entonces colocamos otra vez en la herramienta segmento. ¿Dónde está el segmento? Acá, la herramienta segmento. Y colocamos acá el segmento de aquí hasta acá, vea. Entonces, y ojo que el último segmento que usted generó, pues tiene que salirle al final como el segmento, como un segmento gris, ¿no? Segmento, ahí está. Entonces coloca los tres punticos, bueno, coloca aquí encima los tres punticos, configuración, el color, entonces le vamos a colocar el mismo color, vea, agua marina, el estilo, entonces que sea de 10, ¿listo? De 10. Y le damos, ya, cerramos eso, entonces vea lo que está pasando. ¿Listo? Entonces mientras se mueve este cateto opuesto, acá también se está moviendo con el ángulo, ¿no? Con el ángulo. Ahora, aquí es donde viene la magia, vea, póngale cuidado. Usted coloca acá, bueno, la herramienta va a colocar la herramienta mover, bueno, ahí ya digamos que se está moviendo. Y le va a dar aquí encima del punto de intersección, este puntico que se está moviendo, y le va a colocar aquí en los tres punticos mostrar rastro. Entonces que muestre el rastro cuando se vaya moviendo, y le va a colocar mostrar rastro. ¿Listo? Mostrar rastro. Bien, al colocarle esa herramienta, vea lo que va a suceder cuando usted mueve el deslizador. Vea, ahí está. Entonces creo que ahí ya usted va a divisar. Esperen un momentico. Ahí por ejemplo usted puede colocar este deslizador y bueno, cuando usted mueva algo siempre se le va a borrar el rastro. Entonces usted puede colocar aquí que sea una animación activa, ¿no? Vea, ahí está el deslizador y está generando el ángulo no, sino la función, ¿no? Vea, ahí se está generando la función seno.
¿Listo? Y ahí se generó. Esa es la función seno. Entonces, ¿a qué voy yo? Vale, cuidado. Vamos a parar el deslizador. ¿A qué voy yo? Que la construcción se puede a partir de GeoGebra, ¿sí? Ahí ya ese sería el último punto. El último punto, y ahí ya se terminaría como el video para ustedes. Entonces, estos mismos pasos que acabo de hacer, obviamente van a tener que revisar el video. Yo también les voy a enviar otros videos en donde hay la explicación de esta construcción un poco más detallada. Van a tener que hacer la captura de pantalla de esta construcción. ¿Listo? Ahora, tengo que comentarles que vamos a tener que hacer la construcción de la otra función, de la función coseno, pero a partir de regla, compás y transportador. A partir de regla, compás y transportador. Entonces, antes de pasar a esa construcción, entonces vamos a colocar esta gráfica y la vamos a pegar ahí en nuestro tablero. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, dejémosla así. Antes de pasar a la función coseno, necesito que alguien me diga, bueno, obviamente tener claro acá que esta función, a ver, cuando le damos, por ejemplo, alejar un poco, ¿no? Vamos a darle a alejar un poco. Y otra vez vamos a generar esa función. Ahí está. ¿Sí? A ver. Una cosa es construir la función seno así, entendiendo de dónde, de la circunferencia unitaria, y otra cosa es construirla así, ¿no? Solo colocar acá seno de x y ya, vea. O sea que ahí prácticamente que se grafica toda la función. Dese cuenta que la función no inicia en 0 ni termina en 360, sino que ella sigue, ¿no? Ella sigue de manera periódica. Ella sigue de manera periódica, se repite, tanto para los ángulos negativos como para los ángulos después de 360 grados. ¿Listo? Bueno, a ver, una pregunta. Esta función seno, ¿cuál es el dominio de la función seno? Chicos, rápido. ¿Cuál es el dominio de la función seno? Los reales, correcto, los reales, porque ella en x, la función en x, ella se extiende hacia la derecha y hacia la izquierda y no tiene ninguna asíntota, ¿no? Entonces son todos los reales. Entonces acá vamos a colocar que el dominio de la función son todos los reales. ¿Listo? Son todos los reales. Sin embargo, el rango si no son todos los reales. ¿Cuál sería el rango? De pi hasta 1. Si me estás diciendo que el rango es de pi hasta 1, significa que va a ser de 3,14 hasta 1. De 1 a menos 1, correcto. De 1 a menos 1, porque si se dan cuenta la función solo se mueve. Aquí por ejemplo ustedes pueden cambiarle la letra para que se vea más grande. Vea, configuración, básico, si no estoy mal, no, cuadrícula, no, aquí en la ruedita. Aquí en la ruedita le dan acá tamaño de letra, entonces vamos a colocar un tamaño de 24. Ahí está. Entonces la función se está moviendo de 1 a menos 1. ¿Listo? Entonces acá usted tendría que decir que el rango de la función son todos los, perdón, va de 1 a menos 1. Ahora, ese 1 y menos 1, ¿es cerrado o es abierto? ¿Toca al 1 y toca al menos 1? ¿Tú qué dices? Lo toca. Entonces, ¿cómo lo toca? Entonces sería cerrado. Como toca el 1 y toca el menos 1, entonces sería el rango de la función va de 1 a menos 1. ¿Listo? Va de 1 a menos 1. Bien.
Ahora vamos a generar la función. Vamos a colocar aquí la función. Esperen un momentico. Voy a generar otra función acá. Otra función acá, esperen un momento. A ver, entonces colocamos aquí GeoGebra. Vamos a colocar el GeoGebra. A ver, acá. Entonces vamos a generar la función seno. Yo la tengo por acá. Ok, con ustedes, esperen un momentico. Aquí está. Aquí está. Bueno, entonces, por favor van a prestar atención porque aquí vamos a caracterizar toda la función seno. Esa es la función seno, ¿no? La que acabamos de graficar. Ella se extiende hacia la derecha y se extiende hacia la izquierda. Vale, cuidado. Según esta función, habíamos dicho que el dominio de la función seno era todos los reales y que el rango de la función seno es de 1 a menos 1. De 1 a menos 1 porque la función solo se mueve de 1 a menos 1 y toca al 1 y toca al menos 1. Pregunta, ¿cada cuánto ella se repite? Cada pi, o sea, cada pi ella hace esto. ¿Segura? ¿Cada cuánto se repite esta función? Cada 2pi. Muy bien, ¿quién dijo 2pi ahí? Cerquera. Vale, Cerquera, muchísimas gracias. Efectivamente, ella se repite cada 2pi. Vean, espero que se note acá. A ver. Ahí se repitió una vez y vuelve y se repite la misma forma, vea, la misma forma. Pero entonces se repite, vea, cada 2pi. 2pi a 4pi, aquí vea, a menos 2pi, a menos 4pi, o sea que ya se repite cada 2pi. Por lo tanto, se conoce que el periodo de esta función es 2pi. ¿Listo? Por lo tanto, se podría decir que cada 2pi ella se repite. ¿Sí? Cada 2pi ella se repite en forma, ¿no? Es de 2pi. Ok. Otra cosa que podríamos revisar serían los puntos máximos, los puntos mínimos y en este caso sería los ceros de la función. ¿Listo? Ojo, nosotros sabemos que el punto máximo está en 1, ¿no? En 1. Pero estoy hablando de los puntos máximos en X, o sea, en este caso, preste mucha atención, en este caso, los puntos máximos estarían por acá, vean. Está acá, uno está por aquí está otro, acá y acá. ¿Sí? Entonces todos van a ser 1, ¿sí? El punto máximo es 1, pero estamos hablando de los puntos máximos es en X, cuando la función seno toma su punto máximo. Entonces, por ejemplo, aquí, uno de los puntos máximos es pi medios. ¿Sí? ¿Cuál es otro punto máximo? A ver. 5 pi medios. ¿Qué otro? 7 pi medios. No. Mira que en 7. 9, ¿cierto? 9 pi medios. 9 pi medios. Ok. ¿Quién dijo 9 pi medios? La torre. Muchísimas gracias, la torre. Bien, 9 pi medios. Por aquí para la derecha. Para la izquierda, perdón. Menos 3 pi medios. El que sigue. Menos 7 pi medios. Perfecto. Y así van a seguir. O sea que estos puntos máximos en realidad es un conjunto de puntos infinitos, ¿no? Un conjunto infinito de puntos, perdón. Entonces, ¿quién podría decirme qué punto máximo seguiría acá? 11 pi medios.
13 pi medios, correcto. 13 pi medios. Ahí habló quién. ¿Para ahí quién más? ¿Abril? Listo. 13 pi medios. O sea que se está generando lo que se conoce como una sucesión, ¿no? Una sucesión. A ver, ¿cuál seguiría? 17 pi medios. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que estos puntos máximos son una sucesión de puntos, ¿no? Una sucesión podría ser aritmética, ¿no? Porque estamos sumando cada vez 4. Cada vez 4. Y hacia la izquierda, pues también, ¿no? También se generarían 4. Ok. A ver, los puntos mínimos. Rápido porque se nos hizo tarde. A ver, puntos mínimos. 3 pi medios. ¿Quién más? 7 pi medios. ¿Sí? 11 pi medios. Correcto, ahí seguiría 11 pi medios. Ok. ¿Cuál? 15 pi medios. Muy bien, ¿quién habló ahí? La torre. ¿Quién más habló ahorita? Cerquera. Y Acevedo, ¿y quién más? Lara. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, efectivamente se genera otra sucesión, ¿no? Entonces por acá también estaría el punto mínimo menos pi medios, luego seguiría menos 5 pi medios y así sucesivamente. Por lo tanto, se genera una sucesión infinita tanto para la derecha como para la izquierda de los puntos mínimos, ¿sí? De los puntos mínimos. Ahora, yo necesito es que usted se acuerde, prácticamente la idea es que usted se acuerde es de este pedacito. A ver, espere un momentico. Formas. A ver, necesito es que usted se acuerde de este pedacito que es donde está todo lo importante, ¿no? Vea, el punto máximo está en pi medios, o sea en 90, el punto mínimo sería 3 pi medios. A todas estas 3 pi medios, ¿qué ángulo es en grados? Tres pi medios en grados, ¿qué ángulo es? No sé, 180, es que no me acuerdo. 270, muy bien. ¿Quién dijo 270? Cerquera. Perfecto. Entonces, 3 pi medios es el ángulo de 270. Esto es 180. Acuérdense que pi es 180, pi medios es 90 y 2 pi es 360. Entonces, el punto más bajo que toma la función seno serían 270 grados o en 3 pi medios, aparte de los otros puntos, ¿no? Aparte de los otros puntos. Bien, entonces, los ceros. A ver, en los ceros estamos hablando es en dónde corta, la función en dónde corta al eje X. Entonces, des en cuenta que aquí hay un cero, que aquí hay otro cero, por aquí, por acá, vea, por acá también. Todos estos se conocen como ceros. ¿Listo? Y es muy fácil de revisar esa sucesión, ¿no? Entonces, los ceros de la función, entonces uno está en 0, el siguiente está en pi, vea, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, entonces los ceros van a estar cada pi, ¿no? Por acá entonces menos pi, menos 2 pi, menos 3 pi, y así se va a empezar a generar esa sucesión de ceros. Entonces vea que cada 180 o cada pi, la función va a pasar por 0, ¿vale? Para que tenga claridad sobre ese asunto. Bien, creo que ya hemos trabajado bastante esto. Ah, bueno, otra cosa, la próxima semana vamos a trabajar algo que se llama amplitud. La amplitud en este caso de la función seno es qué tanto se abre la función hacia arriba a partir de su punto de equilibrio, que en este caso es 0. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, la amplitud va a ser 1, vea. ¿Por qué la amplitud es 1? Porque a partir de su punto de equilibrio, ella sube 1 y baja 1, vea. Sube 1 y baja 1. Por lo tanto, la amplitud es 1, para que tengan en cuenta también. Y la próxima semana también vamos a trabajar lo que se llama frecuencia.
pero eso lo vamos a ver la otra semana. Bien, es como la caracterización de la función seno de x. ¿Cómo se coloca la función seno de x? F de x igual a seno de x o y igual a seno de x. Ok, a ver, quiero revisar rápidamente cuánto nos quedan. 20 minutos. Voy a hacer la construcción de la función coseno, ¿vale? Por favor, necesito que presten mucha atención. La función coseno, esa sí la vamos a trabajar, ojo, esa sí la vamos a trabajar de manera manual, como si tuviéramos solo regla, compás y transportador, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir una circunferencia unitaria, ¿no? Una circunferencia unitaria. Entonces, tal cual como si tuviéramos regla, compás y transportador, vea. Entonces, vamos a generar una circunferencia unitaria acá en este plano. Ojo que se van a generar dos planos, vea. Un plano en donde voy a colocar la circunferencia y otro plano en donde voy a generar la función. Entonces, vea, voy a colocar aquí la punta y que la circunferencia sea de radio 1, ¿no? Entonces, de radio 1, a ver, 0.51, ahí está. Entonces, colocamos acá el compás y pasamos la circunferencia, ¿ver? Pasamos esa circunferencia. Ahí. Listo. Entonces tenemos esa circunferencia de radio 1. Acuérdense que esto trabaja a partir de un ángulo, ¿no? Esto trabaja a partir de un ángulo. Entonces vamos a generar un ángulo acá, vea. Entonces vamos a generar un ángulo a partir de un triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, aquí se genera este triángulo rectángulo. Y pues el ángulo de referencia se genera acá, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que ese ángulo de referencia, haga de cuenta que ese ángulo de referencia es de 60 grados, ¿no? Hagamos como una suposición que sea de 60 grados. A ver, ese ángulo de referencia me genera una forma de poder llamar a estos catetos, ¿cierto? A estos catetos. A ver, si este es el ángulo de 90 grados y este es el ángulo de referencia, nuevamente pregunto, ¿cuánto vale esta hipotenusa? 1. Correcto. Esa hipotenusa vale 1, porque es el mismo radio de la circunferencia. Como vamos a construir, ojo, como vamos a construir la función coseno, entonces voy a colocar aquí arriba, la función coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí o no? Eso usted ya lo sabe. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la hipotenusa vale 1. Entonces sería cateto adyacente sobre 1, por lo tanto el coseno sería solo cateto adyacente, para la circunferencia unitaria, ¿no? El cateto adyacente. Lo que pasa es que el cateto adyacente ya no está acá para poder proyectarlo aquí directamente, sino que el cateto adyacente está aquí abajo, vea. Está ahí abajo. Entonces, como el cateto adyacente está abajo y vamos a tener que proyectar esta altura por acá, ¿no? O sea, en algún lado de esto vamos a tener que proyectar esta altura. Vea que lo que pasa es que para poder proyectar un segmento horizontal a un segmento vertical está como jodido, ¿no? Porque no puedo hacerlo directamente con las rectas paralelas y las perpendiculares que hacíamos acá, vea. Con estas rectas no la podemos hacer. Con estas rectas paralelas y perpendiculares, ¿no? Con estas de acá, vea. Con estas rectas no la podríamos proyectar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y por favor, espero que no se vayan a perder. A ver, los ejes, en este momento tenemos que este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? Entonces, para hacer una proyección directa de este segmento, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que girar, ojo, a ver, aquí queda, esperen un momentico. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y, ¿no? Entonces vamos a tener que girar este plano de esta manera, vea. Lo giramos. ¿Para qué giramos ese plano así? Ay, esperen un momentico que como que se me va a cerrar el documento. Tengo que comprar un computador con mayor memoria. Ya este está un poco jodido. A ver.
estamos acá. Uy, ¿esto qué le pasó? Pero si aquí se ve. ¿Qué le pasó a esta vaina? Bueno, esperen un momentico entonces. La función coseno. La función coseno. Función coseno, ¿dónde está? Acá. Creo que está acá. A ver. Me borró todas las gráficas. No, aquí no la borro. Bueno, a ver, me va a tocar explicarlo desde acá. Por favor, presten mucha atención. A ver, entonces tengo que duplicar esto. Y vamos a colocarla acá. Vamos a borrar esto. Bueno, vamos a ponerla acá. A ver, presten atención. Voy a trabajarla desde acá. El otro eje estaba por acá, ¿no? Entonces quedaba acá el eje Y. Y aquí estaría el eje X, ¿no? Aquí estaría el eje X. Vea, póngale cuidado. El eje que estábamos trabajando estaba, normalmente aquí estaba el eje X y el eje Y, ¿se acuerda? Y aquí quedaría el eje X y aquí quedaría el eje Y. Pero lo rotamos, ¿se acuerda que lo rotamos? Rotamos ese eje, entonces el eje X ya no va a quedar acá, sino va a quedar acá, y el eje Y va a quedar acá, ¿cierto? Entonces el eje X y el eje Y. Voy a explicarles dónde había quedado ese triángulo que yo había generado. Entonces el triángulo que se había generado estaba acá, vean. A ver. Está acá. ¿Listo? Y este era el ángulo de referencia. Con el otro curso yo había dicho que este era el ángulo de 45, pues digamos que ya tomémoslo como 45. Ahorita habíamos dicho que era 60, pero no, trabajémoslo con 45. Entonces vea, ese ángulo de referencia es alfa, ¿no? Y ahí ya queda directamente expuesto, por favor revise bien, ahí ya queda directamente expuesto el cateto adyacente, ¿sí o no? Ahí está el cateto adyacente, ahí está. Entonces, como está directamente expuesto el cateto adyacente, ahí ya podemos trazar la paralela al eje X para poder generar la altura acá. Entonces vea, ¿qué fue lo que hicimos con el otro curso? Cogimos el transportador, vean, cogimos el transportador, entonces colocamos acá transportador. Entonces vea lo que se hizo. Como esto está girado, entonces prácticamente que debemos girar esto también, ¿no? Ok, entonces, vea, ¿qué fue lo que se realizó? Acá con el transportador entonces obviamente se va a empezar a revisar como nuestro plano cartesiano aquí en la derecha estaba de, ¿se acuerda? 0, pi medios, pi, 2 pi medios, 3 pi medios, 2 pi. Entonces aquí lo que hicimos fue hacerle otra división en grados. Entonces aquí estaba el pi medios, aquí estaba el pi, aquí estaba el 3 pi medios, ¿se acuerdan que era 270? Entonces aquí está el 3 pi medios y aquí está el 2 pi. Y lo otro que pues empezamos a generar son estas otras otras divisiones. 45 grados será pi cuartos, ¿no? Aquí esto sería 135 grados, sería 3 pi cuartos. Aquí sería 5 pi cuartos. Aquí sería 7 pi cuartos. Listo, para que tengan en cuenta, 315 grados serían 7 pi cuartos. Bueno, entonces aquí como se está trabajando es con grados, entonces se va a referenciar los grados acá. Vean, ¿qué fue lo que hicimos? Colocamos una viñetica cada 45 grados. Entonces aquí 45, 90, 135, vea, 135 y 180.
Para los demás puntos, entonces vean que acá, para los demás puntos, prácticamente que se va a generar las mismas viñetas, pero entendiendo que íbamos en 180, ¿no? Entonces 180 más 45, 225, 225 más 45, 270, 270 más 45, 315 y 315 más 45, 360. Entonces eso fue lo que hicimos acá. Generar las viñeticas, ahí está, vea, 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 y 360. Aquí debo explicarles que el ángulo de 0 grados equivale al ángulo de 360 en dirección, ¿no? Girar 0 grados es lo mismo que girar 360 porque queda en la misma posición. En la misma posición. ¿Listo? Bueno, aquí digamos que la idea es poder entender que la función coseno, ojo, la función coseno inicia en un punto y termina, y bueno, digamos que el punto mínimo también es otro. Esta circunferencia es unitaria, ¿no? Esta circunferencia es unitaria, eso significa que acá mide 1, acá mide 1, acá mide menos 1 y acá mide menos 1, ¿no? Perdónenme la vida. Giramos el eje, ¿no? Entonces, en este caso, este es 1 y este es 1 positivo, ¿no? Porque lo giramos. Aquí quedaría entonces menos 1 y aquí también quedaría menos 1, ¿no? Pero bueno, la idea es poder entender que se está trabajando es el cateto adyacente. Vea, el cateto adyacente. Entonces, cuando el ángulo, ojo, cuando el ángulo, por ejemplo este ángulo, se vuelve o se acerca a 0, vea, cuando el ángulo se acerca a 0 significa que este puntico se va acercando aquí al 0. Pregunta, cuando el ángulo se acerca a 0, ¿cuánto está midiendo el cateto adyacente? Cuando ¿sí? 1, correcto. Cuando el ángulo, muy bien, muchísimas gracias. Cuando el ángulo se está acercando a 0, este cateto, vea que este cateto se va a empezar a formar un poco más hacia allá, ¿no? Entonces, el coseno de 0 grados es 1. Entonces acá vamos a tener claro que esto es el 1 y acá es el menos 1. Entonces vea, coseno de 0 es 1, ¿vale? Coseno de 45, entonces ya el punto que se va a proyectar inicia acá, vea. Y entonces lo ubicamos en donde esté el ángulo de 45, vea. Entonces colocamos punto acá, luego cuando el ángulo vea, este ángulo se está acercando a 90 grados, o sea que todo este triangulito se va a empezar a volver un poco más flaco, el triangulito se va a volver un poco más flaco, o sea que el coseno de 90, el cateto adyacente, ¿cuánto valdría? Vea, ¿Cómo? Mira, ponle cuidado. Lo que pasa es que acá se van a empezar a generar los triángulos. Así como se movía acá, mira. A ver, aquí, así como se movía acá. El triángulo se iba a empezar a cambiar. Iba a cambiar así como de tamaño, vea. Entonces, haciendo un símil, cuando el ángulo se vuelve casi 90, vea. Cuando se vuelve casi 90, aquí voy a hacerle como un zoom. Cuando el ángulo se vuelve casi 90, ¿cuánto mide el cateto adyacente? ¿Cuánto está midiendo el cateto adyacente? O sea, hacia dónde se está moviendo, vea. ¿Hacia qué longitud? Vean, en ese triángulo, cuando el ángulo se acerca a 90, ¿cuánto mide el cateto adyacente ahí? 0, 0, correcto, 0. Entonces, el coseno de 90, por eso el coseno de 90 es 0. Vean, por eso el coseno de 90 es 0. Y de ahí en adelante, entonces el triángulo va a empezar a bajar, ¿no? El triángulo va a empezar aquí a bajar. Entonces, vean, acá el triángulo va a quedar a este lado. Entonces ya las distancias van a quedar, el cateto adyacente va a quedar en la parte negativa, ¿no? Va a quedar en la parte negativa de la función. Por lo tanto, entonces acá estas distancias, vea, estas distancias de acá del cateto adyacente, porque en este caso el cateto adyacente estaría acá, entonces se van a empezar
a proyectar para este lado. Entonces nuevamente, entonces aquí ya no sería 45, sino sería 45, 90, 135. El coseno de 135 ya iría hacia abajo, vea, ya iría hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo. Y vuelve y juega, vea. Coseno de 180, entonces el coseno de 180 se iría hasta este punto, por lo tanto el coseno de 180 sería menos 1, vea, menos 1. Y así se van generando todos los puntos. Coseno de 225, entonces estaría por acá, vea. El coseno de 225 estaría acá. Y el coseno de 270, entonces como estamos trabajando con el cateto adyacente, vea, el cateto adyacente, entonces cuando nos acercamos a 270, vea, cuando nos acercamos a 270, bueno, en este caso usted tiene que referenciar que ese ángulo es de 270 porque iniciamos acá, ¿no? 0, 90, 180, 270. Cuando nos estamos acercando a 270, este cateto adyacente, el cateto adyacente se acerca a 0, ¿cierto? Se acerca a 0. Ah, bueno, 270, aquí está, vea, el 270, el cateto adyacente se acerca a 0. Entonces aquí quedaría 0 en 270. ¿Listo? Y así se va completando la gráfica, ¿vale? Para 315, entonces vea que para 315 aquí está esta altura, se coloca acá, y para 360 vuelve y da 1, ¿cierto? Vuelve y da 1. Lo que hacemos es unir todos los puntos para que nos dé la función coseno. ¿Listo? Para que nos dé la función coseno. Pregunta, aunque aquí ya está la respuesta, ¿no? Bueno, el dominio de la función, aunque aquí solo se ve de 0 a 360, usted sabe que la función coseno ella sigue, ¿no? Ella sigue. Entonces el dominio de la función son todos los reales y el rango vuelve a ser entre 1 y menos 1, ¿vale? Entre 1 y menos 1. Y ya finalmente, para poderles explicar el taller, a ver, porque ustedes tienen preguntas sobre el taller, ¿no? ¿Qué horas son? Bueno, les voy a dejar aquí la función coseno. La función coseno, ¿dónde está la función coseno? Acá, función seno, función coseno, aquí está. A ver, ahí está la función coseno y ahí está toda la información acerca de los máximos, los mínimos y los ceros, ¿vale? Máximos, mínimos y ceros para que ustedes por favor la revisen más adelante. ¿Listo? No sé si tiene una pregunta del taller, acerca del taller. A ver, cuéntenme. ¿Qué pasó? ¿Qué pregunta tenían acerca del taller? Sí, señor, cuéntenme. Sobre el punto 3, ok. Sí, señor, cuénteme. Pues es que los gráficos más o menos es igual que la gráfica, pero yo lo que hice fue desde el instante, el segundo instante coloqué 16 segundos y el piso coloqué 800 kilómetros, pero no sé si eso esté bien ubicado. No, imagínate que con el tiempo de 16 segundos y con la velocidad de 800 kilómetros por hora, con tiempo y velocidad usted puede hallar distancia. Por eso yo le doy el tiempo y le doy la distancia el tiempo y la velocidad para que usted encuentre esta distancia. O sea, usted va a tener que hallar esta distancia de aquí a acá, ¿no? Esta distancia de aquí a acá. Entonces, para hallar esa distancia, por eso es que le doy el tiempo y le doy la velocidad. ¿Sí? A ver, ustedes... Disculpe, es que la pregunta dice que la altura, también es la altura a la que viaja el avión. Claro, claro, la altura del avión, o sea, por eso es que hay que hallar esta distancia, porque es que, a ver qué les comento yo. Este ejercicio sale a partir de un sistema 2x2. Es muy parecido al ejercicio que es como, ¿se acuerda que era como así? Una torre acá, acá, y yo les daba aquí otro valor, y le decía que aquí había un punto y que ese punto se alejaba, por ejemplo, 15 metros. Entonces, al alejarse 15 metros, debíamos encontrar la altura. Y yo les daba estos dos ángulos, ¿no? Les daba estos dos ángulos. Entonces, con estos dos ángulos, usted puede encontrar la altura. A ver, lo que pasa es que la altura, usted la va a trabajar como X. Y el otro pedazo que es importante sería este, o sea que saldría un sistema 2x2. Un sistema 2x2, o sea, revisen en los apuntes el ejercicio del sistema 2x2 porque este ejercicio
Es este, vea, es este mismo, porque aquí está el triángulo, vea, ahí está formado. Con el tiempo y la velocidad usted puede hallar esta distancia. Le estoy dando los ángulos, ¿no? Los ángulos de 50 y los ángulos de 40. Entonces esos ángulos deben estar tanto acá, aquí sería el de 40 y aquí sería el de 50. Entonces ya tendría que usted revisar el sistema 2x2 porque este sería el lado X y este pedacito de aquí hasta acá sería el lado Y, ¿vale? Y con eso saldría el sistema 2x2. En algún momento nosotros trabajamos el sistema 2x2, ¿no? Entonces por favor ahí para que revisen ese puntico. ¿Listo? Si en dado caso, para que no se compliquen mucho, mañana, que es viernes y tenemos un espacio después de la 1 de la tarde, el que quiera quedarse, podríamos despejar las dudas después de estadística, ¿listo? Bueno, no sé, yo creo que ya nos tenemos que ir. Mañana nos vemos más bien y en ese espacio aclaramos dudas. Que estén bien, cuídense.